Estoy muy impactada y agradecida por la respuesta que tuvo el video que compartí acerca de mi historia y cómo esta ha sido el motor que impulsa mi pasión por ayudar a otras personas. La impresionante respuesta me ha hecho corroborar lo que he sabido por años, que historias como la mía son de lo más comunes y que las experiencias dolorosas en la niñez marcan profundamente a las personas, impidiéndoles con frecuencia desarrollar el inmenso potencial que cada uno de los seres humanos tenemos. De hecho, cada hermoso bebé que nace en este mundo trae consigo un inmenso potencial que cuando es guiado positiva y amorosamente en su desarrollo, puede alcanzar dimensiones extraordinarias y que desgraciadamente pueden ser truncadas por las experiencias adversas de la niñez, ya que todo bebé, todo niño depende de los adultos que lo cuidan. Y si esos adultos tienen heridas emocionales sin resolver, pueden lastimarlo gravemente. Además de mi historia familiar, mi interés en este tema, que de hecho es mi gran porqué, mi gran motivador para hacer un cambio, se remonta muchos años atrás, a la época de mi infancia, a otro acontecimiento que me marcó profundamente para siempre. Yo tenía 12 años y estaba en sexto de primaria. Éramos más de 40 compañeras en la clase y había una de ellas que era simplemente una compañera, pero nunca había platicado con ella. Un día se sentó conmigo y durante todo el recreo me contó las historias de incesto más pavorosas que se puedan imaginar. Yo no tenía la menor idea de cuestiones sexuales y menos en esa época. Y solo recuerdo que me contaba lo que pasaba en una familia disque X, en donde el padre abusaba sexualmente de todas sus hijas. No recuerdo los detalles, solo recuerdo que me contaba con todo lujo de detalles, como si estuviera restregándome en la cara el horror de una película pornográfica. Y creo recordar que los hermanos también participaban en el abuso de las hermanas. Al día siguiente, se volvió a sentar conmigo en el recreo y me volvió a contar las mismas historias de horror, casi así, punto por punto. Y yo recuerdo que estaba choqueada y me sentía totalmente confundida y muy incómoda. Al tercer día en que ella quiso volver a sentarse conmigo, le saqué la vuelta y jamás volvimos a platicar. Yo no me atreví a contárselo a nadie. Unos 2 meses después, mi madre me llamó para platicarme todo lo relacionado con la sexualidad de una manera muy sana y muy abierta. Pero yo no me atreví a contarle lo que había sucedido con esta compañera, pues me sentía confundida y avergonzada por haber escuchado semejante horror. Y que la primera información de la sexualidad que había recibido era muy triste. Así que simplemente lo archivé en mi memoria y no volví a acordarme de eso hasta unos 15 años después, cuando repentinamente regresó a mi memoria y me di cuenta con horror que esa compañera me estaba contando su propia historia de abuso familiar, pues esto sucedió en 1967. No había el acceso a la información que hay ahora. Así que llegué a la conclusión de que la única manera en la que ella me podía haber contado algo semejante es porque probablemente ella misma lo estaba viviendo en su propia casa y que el contármelo era como un grito desesperado de auxilio que yo no estaba en condiciones de responder y mucho menos de apoyarla, ya que yo era tan solo una niña también. Ay, desde que recordé esos horribles acontecimientos, empecé a investigar acerca de estos temas, tratando de entender por qué un padre puede hacerle tanto daño a sus propios hijos. Y esto me ha llevado durante muchos años a estudiar esta problemática y ver de qué manera podemos ayudar a los niños para resolverlo y más que nada para prevenir el abuso. Ahora entiendo que el hecho de haber tenido que escuchar semejante horror a los 12 años fue como si el abuso me hubiera tocado también indirectamente a mí. Yo acudí a una escuela católica de monjas para niñas de clase media, en donde supuestamente esas cosas jamás suceden. Pero ahora sé que esto es un problema mucho más común de lo que normalmente se cree
y que se da en todas las clases sociales y desde luego que en países como México, en donde hay tanta violencia y en donde la pobreza genera todo ese hacinamiento de familias enteras viven tan solo en un par de cuartos, pues empeora el problema. Pero esto es algo que lastima a toda la sociedad. De hecho, la sociedad en general tiende a negar el problema, precisamente porque toca las fibras más sensibles de cualquier ser humano. Y más que nada, porque para ver esa realidad es indispensable ver nuestra propia realidad y el dolor sin resolver que cada persona pudiera llevar a cuestas. A veces veo noticias acerca de niños que han cometido crímenes y se les sataniza como si fueran monstruos surgidos inexplicablemente de la nada, en vez de buscar las causas, pues ningún niño que tenga una vida medianamente sana y tranquila haría ese tipo de cosas, a menos que haya sido sometido o esté siendo sometido a abusos imperdonables en su propio ambiente. El gran problema es que es tal el dolor de tantos seres humanos que han vivido estas pesadillas en su propia infancia, que la sociedad tiende a negar que esto existe. Y eso, desde luego, dificulta su solución, sobre todo a gran escala. No sé qué habrá sido de esta compañera, pues se cambió de escuela y nunca volví a verla. Pero me pregunto qué habrá sido de ella, si encontró ayuda en el camino para sanar su dolor o si simplemente formó su propia familia y le transmitió las mismas heridas a sus hijos. Hay personas que tienen la conciencia y la fortaleza suficiente para no repetir esos patrones y no hacerle lo mismo a sus hijos. Pero hay muchas otras personas que repiten los mismos patrones de abuso y se los transmiten a la siguiente generación en una cadena de dolor interminable que se transmite de padres a hijos hasta que alguien hace conciencia y corta con estos patrones. Y siento que esta es la raíz de la violencia que vivimos, porque no se trata nada más de las cuestiones económicas, que desde luego que afectan, porque además, pues esos sistemas económicos pues han sido creados por los seres humanos, o sea que, ¿qué es lo que está sucediendo para que tengamos sistemas tan disfuncionales también a nivel económico? Cuando pienso en la violencia tan devastadora que vivimos en México, pienso en cuántas vidas están siendo afectadas, pero comprendo que esa violencia no es algo abstracto que está allá afuera y que surgió de la nada como si fuera algo ajeno a nosotros, sino que tiene un origen muy específico en el seno de las familias y que esa violencia exterior es un reflejo de las experiencias adversas que experimentan tantos niños en sus propios hogares. Pues cada uno de esos criminales, sin excepción, fue en su momento un niño precioso, lleno de potencial, que fue destrozado por la violencia experimentada en su propia familia de origen. Y que si queremos erradicar la violencia de allá afuera, hay que empezar por transformar radicalmente la vida de los niños, comenzando por cada una de nuestras familias y convertirnos en verdaderos mensajeros de esperanza. Por eso hago estos videos, para ayudar a hacer estas conexiones, ver que todos estamos conectados y que siempre hay una causa y un efecto. Y que para sanar es indispensable enfrentar los resultados que producen nuestras acciones, conectando con la causa que creó ese efecto. Y esa es la manera en la que yo pongo mi granito de arena para ayudar a crear conciencia y sobre todo a la prevención. Muchas gracias por ver este video y compártelo con las personas para que más gente se entere y ahora sí que dale like y suscríbete a mi canal y todo para que más gente se entere y podamos hacer una diferencia. Gracias y que tengas un maravilloso día.